El polvo del camino se le había metido hasta los huesos. Aurora Castañeda caminaba desde el amanecer, con los pies envueltos en trapos porque las suelas de sus guaraches ya no eran más que un recuerdo de cuero. El sol de julio caía sobre Michoacán como un castigo, y ella llevaba 2 días sin probar más que agua de algún arroyo y las últimas migajas de un pan que ya ni pan parecía. Los pinos de la región de Taretán se recortaban contra un cielo tan azul que dolía mirarlo directamente. El aroma a resina y tierra húmeda se mezclaba con el polvo que levantaban sus propios pasos, y a lo lejos el canto de las chicharras marcaba el paso de las horas con una insistencia que ya empezaba a sonarle a delirio. No pedía nada, nunca pedía nada, pero ese día frente al portón enorme de madera de la hacienda El Encinar, con los pulmones ardiendo y la vista nublada por el calor, se permitió golpear 3 veces. Nadie respondió, y en el silencio que siguió, algo en su pecho se quebró de una forma distinta a como se había quebrado tantas otras veces. Si usted alguna vez ha tenido que tocar una puerta sin saber qué hay del otro lado, sabiendo que de esa respuesta depende si come o no come esta noche, ya conoce el peso exacto que Aurora cargaba sobre los hombros aquella tarde de verano. Deje su like ahorita si alguna vez sintió que golpeaba puertas que parecían no tener nadie adentro. Suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita para no perderse lo que Aurora encontró del otro lado de ese portón. Y cuéntenos, ¿desde qué rincón del mundo nos escucha hoy? La tía Refugio la había criado desde los 15 años, cuando sus padres murieron el mismo invierno, uno detrás del otro, como si no pudieran soportar la vida sin el otro. Refugio era costurera en Uruapán, mujer de manos ásperas y corazón generoso, y le había enseñado a Aurora todo lo que sabía: a coser con puntadas invisibles, a curar un resfriado con hojas de eucalipto hervidas, a guardar silencio cuando el silencio era lo único sensato. Refugio murió el invierno pasado. Una tos que empezó como nada se convirtió en fiebre, y la fiebre se convirtió en la ausencia total de aquella mujer que había sido madre, hermana y única compañía de Aurora durante 9 años. Desde entonces Aurora caminaba. No tenía casa propia, no tenía tierra, no tenía un solo pariente vivo al que pudiera llamar suyo. Había trabajado en pequeñas fincas trocando su labor por un plato de comida y un rincón donde dormir, y jamás, ni una sola vez, había aceptado una limosna. Prefería caminar kilómetros bajo el sol antes que extender la mano sin dar algo a cambio. Llevaba consigo una bolsa de manta desteñida, dentro 2 mudas de ropa remendadas, un cuaderno donde anotaba remedios y recetas que aprendía de las mujeres mayores por donde pasaba, y un rosario de madera oscura que había pertenecido a su tía. Las cuentas estaban gastadas de tanto rezarlas. Aurora lo llevaba enredado en la muñeca izquierda, y cuando la angustia se le subía al pecho, cerraba los dedos sobre las cuentas como quien se aferra a lo único que todavía es suyo en el mundo. Sola, sentada bajo un fresno a la orilla del camino, antes de llegar a la hacienda, Aurora había sacado el rosario y lo había apretado contra el pecho. «Ayúdame a encontrar un lugar, tía», había susurrado, sin saber que las palabras eran casi una plegaria. No más uno donde no me vean como una carga. Y con esa esperanza pequeña, casi avergonzada de sí misma, se había puesto de pie y había seguido caminando. Ahora, frente al portón que nadie abría, Aurora se preguntó si acaso el mundo entero se había puesto de acuerdo para no responderle jamás. Empujó el portón con la palma de la mano, más por costumbre que por esperanza, y para su sorpresa, cedió. No estaba trancado. La madera vieja crujió al abrirse y Aurora entró con el paso cauteloso de quien sabe que está pisando terreno ajeno. El silencio la golpeó primero. Un silencio raro, pesado, distinto al silencio tranquilo de una siesta de verano. Las gallinas picoteaban sin que nadie las vigilara. Un carro de bueyes estaba abandonado a la mitad del patio, con el yugo todavía puesto. Las macetas de geranios junto a la entrada principal estaban secas,
los pétalos caídos como una alfombra marchita. Más allá, hacia los corrales, Aurora alcanzó a ver que ni el ganado parecía recibir el cuidado habitual. 2 vacas balaban con insistencia, como reclamando el ordeño de la mañana que nadie había ido a darles, y un perro flaco, de esos que se quedan rondando las haciendas sin dueño fijo, la observó con una mezcla de curiosidad y cautela desde la sombra de un árbol seco. Todo en aquel lugar hablaba del mismo abandono. Una propiedad que alguna vez había sido próspera, ahora sostenida apenas por la inercia de costumbres que nadie tenía ya fuerzas para seguir. Aurora avanzó despacio, con la garganta reseca y el corazón latiéndole más rápido de lo que el cansancio explicaba. Fue entonces cuando lo vio. En el corredor principal de la casa grande, sentado en el suelo con la espalda contra la pared, un hombre de unos 40 y tantos años sostenía en brazos a un niño pequeño que lloraba sin hacer ruido. El llanto silencioso del crío era más desgarrador que cualquier grito. A un lado, sobre una cobija tendida directamente en las baldosas, una niña idéntica al varón dormía con los puños cerrados, como si, incluso dormida, estuviera lista para pelear contra algo invisible. El hombre tenía el rostro de alguien que hace mucho dejó de dormir bien, barba de varios días, los ojos hundidos, la ropa arrugada de haber pasado la noche en la misma posición. No levantó la vista de inmediato, absorto en mecer al niño con un movimiento mecánico casi ausente. «Buenas tardes», dijo Aurora con la voz quebrada por la sed. «Disculpe la molestia, nomás venía a pedir un poco de agua». El hombre alzó la cabeza entonces, y en sus ojos Aurora reconoció algo que ella misma conocía muy bien. El agotamiento de quien ha perdido la costumbre de esperar algo bueno. «El pozo está atrás de la cocina», dijo él, con voz ronca. «Sírvase usted misma. Aquí ya no hay quien atienda visitas». Aurora no se movió de inmediato. Miró la casa, las flores secas, sobre un pequeño altar al fondo del corredor, donde un retrato de mujer joven sonreía congelada en el tiempo, rodeada de veladoras apagadas. Miró los platos sucios amontonados que se veían desde ahí, el fogón sin lumbre, el niño que lloraba en silencio. Y en ese instante, algo en Aurora, algo forjado en años de servir a los que sufren, se activó sin que ella lo decidiera conscientemente. «¿Me permite ayudarle con el niño?», preguntó dando un paso al frente. El hombre la miró con desconfianza. Era una desconocida, cubierta de polvo con la ropa raída, pero el niño seguía llorando, y él ya no tenía fuerzas ni para mecerlo bien. «No sé ni cómo se llama usted», dijo, aunque sin apartarse. «Aurora, Aurora Castañeda». «Anselmo Viveros», respondió él, y por primera vez algo parecido a la vergüenza le cruzó el rostro. «Disculpe, ¿cómo está todo esto?». Aurora se arrodilló frente a él, con cuidado de no invadir demasiado el espacio, y extendió los brazos. «A ver, chiquito», dijo, con la voz suave que había usado tantas veces con los hijos de otras familias. «¿Me dejas cargarte tantito?». El niño, para sorpresa de su padre, dejó de llorar el tiempo suficiente para mirar a Aurora con ojos enormes, y luego, despacio, se dejó pasar a sus brazos. Anselmo se quedó viendo la escena sin poder explicarse por qué. Después de meses en que nada aliviaba el llanto de Gaspar, una desconocida lo hubiera logrado en cuestión de segundos. «Se llama Gaspar», dijo con la voz apretada, «y la niña es Inés. Son gemelos, tienen 4 años, son hermosos», dijo Aurora, meciendo suavemente al niño, que ya empezaba a calmarse contra su hombro. «Eran más alegres», dijo Anselmo, y la frase se le escapó como quien no puede contener más la verdad, antes de que su madre muriera. Aurora no dijo nada. Sabía, por experiencia propia, que ciertas heridas no se consuelan con palabras. Solo siguió meciendo al niño, con la mirada baja, dándole a Anselmo el espacio de decir tanto o tan poco como necesitara. «Lleva 3 meses», continuó él casi para sí mismo. «Celestina. Una pulmonía que se la llevó en 11 días. 11 días, y yo no supe hacer nada.
Se quedó mirando el retrato al fondo del corredor, con la mirada perdida en algún punto entre el presente y aquellos días de marzo que todavía recordaba con una claridad insoportable. El médico del pueblo llegando ya tarde, la fiebre que no cedía con ningún remedio conocido, las noches enteras que había pasado sosteniendo la mano de Celestina mientras la respiración se le hacía cada vez más difícil, hasta que una madrugada simplemente dejó de escucharla respirar. «Los niños todavía no entienden bien lo que pasó», dijo, con la voz apenas audible. «Gaspar cree que si se porta bien, ella va a regresar. Inés ya no lo cree, pero tampoco lo dice en voz alta, para no lastimarlo a él». El nombre de Celestina quedó suspendido en el aire caliente de la tarde, como una campana que sigue sonando después de que dejaron de tocarla. «Lo siento mucho», dijo Aurora, y en su voz no había la compasión hueca de quien repite una frase de cortesía, sino el peso de alguien que también ha enterrado a quien más quiso. Anselmo la miró entonces con más atención. Notó las manos de Aurora, curtidas por el trabajo, sosteniendo a su hijo con una firmeza tranquila. Notó la espalda recta, casi orgullosa, de una mujer que a leguas se veía que no tenía nada, pero que tampoco pedía nada más que lo justo. «Usted venía por agua», dijo como recordando de pronto los modales. «Y aquí estoy, contándole mis penas a una desconocida». «El agua puede esperar un poco más», respondió Aurora. «Si me permite, podría ayudarle a poner algo de orden aquí, no más mientras el niño se calma del todo». Anselmo dudó. Miró el patio descuidado, la cocina apagada, las flores secas junto al retrato de su esposa. Miró a sus hijos, a Gaspar dormitando ya en brazos de la desconocida, a Inés que empezaba a removerse en su cobija improvisada. «No tengo con qué pagarle un salario», dijo con la honestidad brutal de un hombre que ya no tiene energía para fingir. «Las cosas no andan bien desde que ella se fue». «No le estoy pidiendo salario», dijo Aurora. «No más un plato de comida y un rincón donde dormir, a cambio de mi trabajo». Y así, sin ceremonias, sin contratos, sin más palabras que las estrictamente necesarias, don Anselmo Viveros aceptó que una desconocida sin nada se quedara en su hacienda. Ninguno de los dos, aquella tarde, imaginó lo que esa decisión terminaría por significar. Antes de llegar a ese portón, sin embargo, Aurora había recorrido un camino más largo de lo que cualquiera hubiera podido adivinar con solo mirarla. Había salido de Uruapán hacía casi 3 semanas, después de que el dueño de la última finca donde trabajó, un hombre viudo también, pero de otra clase, le insinuara que su lugar en la casa podía ser distinto si ella lo permitía. Aurora no esperó a que la insinuación se convirtiera en algo peor. Recogió su bolsa de manta esa misma noche y se marchó antes del amanecer, sin decir una palabra, prefiriendo el camino incierto a la deshonra de quedarse. Caminó por Ario de Rosales, donde una familia de rancheros le dio posada 2 noches a cambio de que remendara ropa para los 7 hijos que tenían. Caminó por Tacámbaro, donde ayudó a una partera anciana a atender un parto difícil, y recibió a cambio un poco de pan y la bendición sincera de la mujer que había salvado a su hija. Caminó por caminos de terracería, donde el polvo se le metía en los ojos y el sol le quemaba la nuca, siempre con el rosario de la tía Refugio enredado en la muñeca, siempre con el cuaderno de remedios guardado con más cuidado que cualquier otra cosa que llevara consigo. En esos días de camino solitario, Aurora pensaba con frecuencia en las últimas palabras que su tía le había dicho antes de morir, en aquel cuarto pequeño de Uruapan, donde la fiebre finalmente la había vencido después de una lucha de varios días. «No dejes que el mundo te convenza de que no vales nada nomás, porque no tienes nada, hija», le había dicho Refugio, con la voz ya débil pero los ojos todavía llenos de una firmeza que Aurora nunca olvidaría. «Lo que tú vales no está en lo que cargas en las manos, está en lo que cargas en el corazón, y de eso, mi niña, tú siempre has tenido de sobra.
Aurora se había prometido esa noche honrar esas palabras cada día de su vida, sin importar cuántas puertas se le cerraran en el camino, sin importar cuántas veces el mundo insistiera en verla como una carga en lugar de como lo que realmente era. Una mujer capaz de dar más de lo que jamás había recibido. En una noche particularmente fría, durmiendo bajo un puente cerca de Siracuaretiro, Aurora había soñado con su tía. En el sueño, Refugio cosía en silencio, sin levantar la vista, y cuando Aurora le preguntó a dónde debía ir, la anciana solo respondió: «Sigue caminando, hija. El lugar te va a encontrar a ti primero». Aurora despertó con esa frase grabada en el pecho, y aunque no supo explicarse por qué, decidió que tomaría el camino hacia Taretán, en lugar de regresar hacia el norte como había planeado. Fue así como, 3 días después, llegó agotada frente al portón de la hacienda El Encinar, sin saber que aquel sueño había sido, de alguna forma extraña, una premonición. Los primeros días, Aurora se movió por la hacienda El Encinar como una sombra respetuosa. No tocó nada que perteneciera claramente a la difunta Celestina. No se sentó en la silla que, según pudo notar, nadie más ocupaba en la mesa. No intentó ocupar un lugar que no le correspondía. La primera mañana se levantó antes que nadie, incluso antes que los propios peones que solían encender el fogón. Encontró la cocina exactamente como Anselmo la había descrito sin palabras. Trastes amontonados de días enteros, el fogón frío, un olor a comida rancia que nadie se había ocupado de limpiar. Sin preguntar permiso, Aurora se remangó y empezó a trabajar. Tardó toda la mañana en dejar la cocina reluciente, tallando las ollas de barro con arena y ceniza, como le había enseñado su tía Refugio, ventilando la habitación de olores viejos, encendiendo el fogón con la leña seca que encontró apilada afuera. Para el mediodía, cuando Anselmo bajó a ver qué era ese aroma distinto que llenaba la casa, encontró sobre la mesa un plato de sopa de fideos con verduras, sencillo pero caliente, algo que la hacienda no había visto en meses. «No tenía que hacer esto», dijo él sorprendido, observando el plato. «Los niños necesitan comer caliente, don Anselmo», respondió Aurora, sin darle mayor importancia al gesto. «Y usted también, si me permite decirlo. Se le nota que ha estado viviendo a puro café negro». Anselmo no supo qué responder a eso, pero se sentó a la mesa, y por primera vez en meses, comió algo que no había preparado él mismo a las prisas entre una tarea del campo y otra. Primero ganó la confianza de los niños. Con Gaspar, que apenas hablaba desde la muerte de su madre, Aurora usó paciencia y silencio. Se sentaba junto a él mientras cocinaba, sin exigirle palabras, dejando que el niño se acercara a su propio ritmo. Con Inés, que fingía una fortaleza que no sentía, Aurora encontró el camino a través de las historias. Por las noches, mientras remendaba ropa a la luz de una vela, le contaba a la niña cuentos que su tía Refugio le había contado a ella de pequeña, historias de aparecidos benévolos y de animales que hablaban en la sierra. Doña Jacinta Barragán, la antigua ama de llaves de la hacienda, ya jubilada pero que todavía visitaba de vez en cuando, fue la primera en notar algo distinto en la desconocida. «Usted no busca nada aquí», le dijo un día, observándola mientras Aurora lavaba trastes con la manga subida y el cabello recogido con un trapo. «Eso se nota a leguas. Nomás busco un lugar donde no estorbar, doña Jacinta», respondió Aurora sin levantar la vista del trabajo. «Pues aquí no estorba», dijo la anciana, y algo en su tono llevaba más peso del que las palabras por sí solas cargaban. «Aquí hace falta lo que usted trae». Doña Jacinta había servido a 3 generaciones de la familia Viveros. Conocía cada rincón de la propiedad, cada secreto, cada silencio cargado de significado. Y en Aurora reconoció algo que hacía mucho no veía en aquella casa, la misma bondad callada que había tenido Celestina en vida. No dijo nada más entonces, pero desde ese día, sin intervenir directamente en nada, empezó a observar con atención cómo la casa, poco a poco, recuperaba el pulso. El maíz volvió a molerse temprano.
El fogón volvió a encenderse antes del amanecer. El olor a pan recién horneado empezó a colarse por los corredores donde antes solo había polvo y silencio. Gaspar, para sorpresa de todos los que trabajaban en la hacienda, volvió a sonreír por primera vez en meses, una tarde en que Aurora le enseñó a modelar figuritas de masa de maíz. Inés, poco a poco, dejó de pasar tantas horas mirando por la ventana esperando a una madre que ya no volvería, y empezó a seguir a Aurora por toda la casa, imitando sus movimientos, aprendiendo a su lado, y Anselmo observaba todo esto desde una distancia prudente, sin saber muy bien qué hacer con lo que sentía. Una tarde, mientras supervisaba a los peones que recogían la cosecha de trigo, Anselmo se detuvo en el corredor y vio a Aurora en el patio, tendiendo ropa al sol, con Inés a su lado, imitando cada uno de sus gestos. El viento le movía a Aurora unos mechones sueltos de cabello, y ella los apartaba de su rostro con el dorso de la mano, sin perder el ritmo del trabajo. Anselmo se quedó viéndola más tiempo del que hubiera querido admitir. No supo nombrar lo que sintió en ese instante. No era todavía deseo, ni siquiera cariño reconocido. Era algo más parecido al asombro de quien ve una planta reverdecer después de una helada que se creía definitiva. Era la sorpresa de descubrir que la vida, contra todo pronóstico, seguía teniendo movimiento. Se preguntó, con una punzada de culpa inmediata, si tenía derecho a sentir algo así tan pronto. Celestina llevaba apenas unos meses bajo tierra, y sin embargo ahí estaba él, viendo a una desconocida tender ropa, incapaz de apartar la mirada. Dio media vuelta y siguió con su trabajo, pero el recuerdo de esa imagen, Aurora con el cabello al viento, Inés riendo a su lado, se le quedó grabado de una forma que no supo explicarse. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, Anselmo se sentó solo en su despacho, con una vela como única compañía, y sacó del cajón del escritorio una pequeña caja de madera donde guardaba las pocas cartas que Celestina le había escrito durante su noviazgo, cuando él todavía viajaba con frecuencia a Pátzcuaro por negocios de ganado. Releyó una de ellas, con la letra cuidada de su esposa hablándole de lo mucho que extrañaba sus visitas, de las ganas que tenía de formar una familia juntos algún día. Sintió que el pecho se le apretaba de una nostalgia que ya conocía bien, pero esta vez acompañada de algo nuevo, la culpa de sentir apenas unas horas antes algo parecido a la esperanza al ver a otra mujer moverse por su casa. «¿Estoy haciendo mal, Celestina?», murmuró en el silencio del despacho, sin esperar respuesta alguna. «¿O es que simplemente ya no sé cómo se vive sin querer a alguien?». Guardó la carta de vuelta en la caja, con el mismo cuidado con que se guarda algo sagrado, y se quedó un largo rato mirando la llama de la vela consumirse poco a poco, sin llegar a ninguna conclusión clara, pero sabiendo, en el fondo, que algo dentro de él ya había empezado a cambiar, quisiera admitirlo o no. No fue solo con los niños y con Anselmo que Aurora ganó terreno. Los peones y trabajadores de la hacienda, al principio recelosos de la desconocida que de pronto daba órdenes en la cocina y organizaba las labores domésticas, terminaron por rendirse ante su trato justo y su disposición a trabajar codo a codo con cualquiera. Baldomero, el mayordomo, hombre de pocas palabras y manos curtidas por 40 años de trabajo en la tierra, fue de los primeros en notar el cambio. Antes había que rogarles a las muchachas del pueblo que vinieran a ayudar en la cocina, le comentó una tarde a doña Jacinta mientras reparaba una cerca cerca del establo. Ahora hasta las gallinas parecen más contentas. «Es que esa muchacha trae algo bueno consigo, Baldomero», respondió la anciana. «Se nota en cómo trata a la gente. No hace distinción entre patrón y peón». Era cierto. Aurora trataba con el mismo respeto a Anselmo que a la mujer que lavaba la ropa en el río, al niño que arreaba las cabras que al médico del pueblo. Esa ausencia total de altivez, tan poco común entre quienes de pronto se veían favorecidos por la fortuna, fue ganándole el cariño genuino de toda la hacienda. Una tarde,
mientras ayudaba a las mujeres del molino a preparar nixtamal para las tortillas de toda la semana, una de ellas, de nombre Herminia, le preguntó sin rodeos lo que muchos ya se preguntaban en silencio. ¿Y usted, señorita Aurora, no tiene pretendiente en ningún lado? Una mujer con esas manos tan trabajadoras no debería andar sola por el mundo. Aurora sonrió sin dejar de moler el maíz. Nomás ando buscando un lugar donde ser útil, Herminia. Lo demás, si Dios quiere, ya llegará a su tiempo. Pues por acá se ve que ya encontró más que un lugar, dijo otra de las mujeres, con una risita cómplice que hizo que Aurora bajara la vista, sintiendo que el rubor le subía a las mejillas. No respondió nada más, pero esa noche, sola en su cuarto, se preguntó por primera vez si lo que sentía cada vez que cruzaba miradas con don Anselmo era simple gratitud, o algo que apenas empezaba a nombrar en el silencio de sus propios pensamientos. A finales de agosto, como cada año, el pueblo de San Miguel de los Laureles celebraba la fiesta de la cosecha, un festejo que reunía a todas las haciendas y ranchos de la región en la plaza principal, con música, comida y baile que se extendían hasta la madrugada. Era la primera vez, desde la muerte de Celestina, que Anselmo consideraba asistir. Fue doña Jacinta quien lo convenció, alegando que los niños merecían disfrutar de la fiesta como cualquier otro niño del pueblo, sin la sombra del luto pesando sobre ellos toda la vida. Vaya, don Anselmo, los niños necesitan ver que la vida sigue teniendo cosas buenas, le dijo la anciana con la autoridad que solo dan los años de servicio y cariño genuino. Y usted también lo necesita, aunque no quiera admitirlo. Así fue como, aquella noche de agosto, Anselmo llegó a la plaza del pueblo acompañado de sus hijos, de doña Jacinta y de Aurora, quien había accedido a acompañarlos más por cuidar de los gemelos que por participar ella misma de la fiesta. Pero la fiesta tiene sus propias reglas, y esa noche, bajo las luces de los faroles de papel y el sonido de una banda de viento tocando sones tradicionales, Gaspar e Inés arrastraron literalmente a Aurora hacia el centro de la plaza, donde otros niños ya bailaban en corro. Anselmo observó la escena desde una banca cercana, con una taza de ponche caliente entre las manos, viendo a Aurora girar entre risas con sus hijos, con el cabello suelto por primera vez desde que la conocía, moviéndose con una gracia sencilla que no necesitaba ningún adorno para resultar hermosa. No fue capaz de apartar la mirada. Cuando la pieza terminó, Aurora regresó hacia la banca, agitada y sonriente, con Inés todavía colgada de su mano. ¿No va a bailar, don Anselmo?, preguntó con una sonrisa traviesa que Anselmo no le conocía. Se ve que hace tiempo no se divierte. Hace mucho que no bailo, admitió él con una honestidad que lo sorprendió a sí mismo. Se me han de haber olvidado los pasos. Pues nunca es tarde para recordar, respondió Aurora, extendiéndole la mano con una naturalidad que no dejaba lugar a la negativa. Anselmo dudó apenas un instante antes de tomar esa mano y dejarse llevar hacia el centro de la plaza, donde la música ya empezaba una nueva pieza, más lenta que la anterior. Bailaron sin demasiada elegancia, entre risas discretas por los pasos torpes de Anselmo, que efectivamente había olvidado casi por completo cómo moverse al ritmo de la música. Pero en medio de esos pasos torpes, de esas risas compartidas, algo se fue soltando en el pecho de Anselmo que llevaba meses atado, con un nudo imposible de deshacer. Varias personas del pueblo los observaron bailar esa noche, y aunque en ese momento los comentarios fueron en su mayoría benévolos, pues varias de las mujeres mayores comentaban entre sí lo bueno que era ver a don Anselmo sonreír otra vez, la escena no pasó desapercibida para don Leandro Murguía, que observaba todo desde una mesa cercana con una expresión que nada tenía de benévola. Fue de hecho esa misma noche, viendo a Anselmo bailar con una desconocida frente a todo el pueblo, que Murguía decidió que había llegado el momento de intensificar sus esfuerzos por sembrar la duda entre los vecinos. El pueblo de San Miguel de los Laureles no tardó en enterarse de que en la hacienda El Encinar había una mujer nueva.
Al principio, los comentarios fueron favorables. Se decía que los niños de don Anselmo habían vuelto a reír, que la casa olía otra vez a comida hecha con cariño, que el hacendado se le veía menos consumido por la pena. Pero no todos en la región vieron con buenos ojos la prosperidad renovada de la familia Viveros. Don Leandro Murguía, dueño de la hacienda vecina, llevaba años observando con envidia mal disimulada el respeto que la comunidad le tenía a Anselmo. Murguía tenía más tierra, más ganado, más peones a su servicio, pero jamás había logrado ganarse el cariño genuino que Anselmo despertaba entre los trabajadores y las familias del pueblo. Cuando se enteró de la llegada de Aurora, vio una oportunidad. Murguía era hombre paciente cuando la ocasión lo requería. No lanzó ataques directos desde el principio. Su primera jugada fue mucho más sutil, una visita de cortesía a la hacienda El Encinar, apenas 2 semanas después de la llegada de Aurora, con el pretexto de preguntar por la salud de Anselmo tras la pérdida de Celestina. «Cuánto lamento lo de tu esposa, Anselmo», le dijo, sentado en el corredor principal, con una taza de café que Aurora misma le había servido. «Se ve que ya vas mejor, y con ayuda tan dedicada, por lo visto». La mirada que Murguía dirigió hacia Aurora, mientras ella se retiraba discretamente hacia la cocina, no pasó desapercibida para Anselmo, aunque en ese momento prefirió no darle mayor importancia. «Aurora ha sido de gran ayuda con los niños», respondió sin captar la insinuación, o quizás prefiriendo no captarla. «Sin duda, dijo Murguía con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Aunque, entre nosotros, viejo amigo, hay que tener cuidado con estas mujeres que aparecen de la nada. Uno nunca sabe bien qué buscan realmente. No digo que sea el caso de esta muchacha, mira que ni la conozco, pero ya sabes cómo es la gente. Empiezan a hablar, y luego el que sale perjudicado es uno mismo, y sobre todo los niños». Anselmo no respondió de inmediato, pero la semilla ya había sido plantada con la precisión calculada de quien sabe exactamente qué palabras usar para que germinen solas. Fue apenas unos días después que Anselmo empezó a escuchar, de boca de distintas personas del pueblo, comentarios similares, todos con el mismo tono de preocupación aparentemente genuina, todos sembrados con el mismo cuidado que una siembra bien planeada. Un viudo débil de ánimo, con 2 criaturas y una desconocida sin familia metida en su casa, comentó Murguía otra tarde en la cantina del pueblo, ante un grupo de hombres que lo escuchaban entre tragos de mezcal, ya sin la cautela que había usado frente a Anselmo. «Eso no puede terminar bien. ¿Quién les dice que esa mujer no anda buscando quedarse con las tierras?» Las palabras de Murguía, sembradas con calma calculada, empezaron a correr de boca en boca por San Miguel de los Laureles. Al principio eran murmullos discretos, después comentarios abiertos en el mercado, en la iglesia, en las reuniones de las familias más prominentes del pueblo. «Una mujer sin nada no aparece de la nada en la puerta de un hacendado viudo», decía una vecina a otra mientras compraban tortillas. «Eso no es casualidad. Dicen que ya tiene metida en el bolsillo hasta el mismísimo don Anselmo», agregaba otra. Fue precisamente en el mercado del pueblo, un martes de mediados de julio, donde doña Jacinta presenció de primera mano hasta dónde habían llegado los rumores. Se encontraba comprando chiles y jitomates en el puesto de siempre cuando escuchó a 2 mujeres conversando apenas unos metros más allá, sin percatarse de su presencia. «Yo lo que digo es que ninguna mujer decente camina sola por los caminos como camina esa», decía una de ellas mientras seleccionaba nopales con dedos rápidos. «Y luego aparece justo en la hacienda de un viudo con dinero. Eso no es casualidad, comadre». «Pues yo escuché que ni familia tiene, ni apellido conocido. Nomás llegó pidiendo agua y ahora ya se pasea como si fuera la dueña de todo», respondió la otra, bajando la voz, aunque no lo suficiente. «Y los niños ya la llaman por su nombre como si nada.
Pobrecita doña Celestina, que en paz descanse, ni 4 meses lleva bajo tierra y ya le quieren poner reemplazo. Doña Jacinta, que hasta ese momento había escuchado en silencio, no pudo contenerse más y se acercó a las 2 mujeres con la autoridad que le daban sus más de 60 años de vida en el pueblo. Con todo respeto, comadres, pero antes de hablar tan a la ligera, deberían ir a ver con sus propios ojos lo que esa muchacha ha hecho por esa familia, dijo, con voz firme, aunque sin alzarla demasiado. Yo serví 15 años en esa casa. Conocí a doña Celestina mejor que nadie en este pueblo, y les puedo asegurar que ella misma, si pudiera hablar, estaría agradecida con Aurora por lo que le ha devuelto a sus hijos. Las 2 mujeres se quedaron calladas, avergonzadas de haber sido escuchadas, y se despidieron apresuradamente con excusas poco convincentes sobre mandados pendientes. Doña Jacinta, que escuchaba estos comentarios en sus visitas al mercado, sentía que la sangre se le encendía de indignación, pero sabía que defender a Aurora abiertamente en cada ocasión solo alimentaría más el chisme. Prefirió, la mayor parte del tiempo, el silencio estratégico, aunque por dentro ya estaba decidida a intervenir con más firmeza si las cosas se ponían peor. Y las cosas se pusieron peor. Los rumores llegaron, tarde o temprano, a oídos de los parientes de la fallecida Celestina que vivían en Pátzcuaro. Su hermana, doña Refugio Alcaraz, mujer de carácter duro y convicciones inflexibles sobre el decoro, decidió hacer un viaje a la hacienda para ver con sus propios ojos qué era lo que estaba pasando. Llegó una tarde de finales de julio, sin avisar, con el rostro tenso de quien ya trae preparado el discurso de reproche. «Anselmo, esto no puede seguir así», le dijo apenas cruzó el umbral de la casa, sin siquiera saludar primero a los niños. «Toda la región habla de esta mujer que tienes viviendo aquí. Mi hermana no lleva ni 4 meses en su tumba, y ya andas exhibiendo a una desconocida frente a tus hijos». Anselmo sintió que la vergüenza y la ira se le mezclaban en el pecho. «Aurora trabaja aquí, Refugio. Nada más». «¿Nada más?», repitió ella con una risa amarga. «Los niños ya la llaman por su nombre como si fuera de la familia. El pueblo entero habla de que se pasea contigo por los corrales. ¿De verdad crees que la gente no ve lo que está pasando?» «No hay nada impropio que ver», respondió Anselmo, con la voz más firme de lo que sentía en realidad. «Pues sea como sea, no es correcto», insistió Refugio. «Y hay quienes ya están hablando de que quizás sería mejor que los niños se vinieran con nosotros a Pátzcuaro, al menos hasta que pongas en orden esta situación». La amenaza quedó flotando en el aire como una nube negra. Anselmo sintió que el suelo se le movía bajo los pies. «Mis hijos no van a ninguna parte», dijo, con una dureza que sorprendió a la propia Refugio. «Esta es su casa». Refugio se marchó esa tarde sin despedirse, dejando tras de sí una amenaza que Anselmo no podía ignorar y un silencio pesado que se instaló sobre la hacienda como una tormenta que todavía no rompía, pero que ya se anunciaba en el horizonte. Aurora se enteró de los rumores primero por doña Jacinta, que un día, con el rostro afligido, le contó lo que se decía en el pueblo. «No es justo lo que dicen de usted», le dijo la anciana mientras ambas doblaban ropa en el patio. «Yo sé lo que hay en su corazón, hija, pero el pueblo es cruel cuando quiere fabricar historias». Aurora sintió que el rosario que llevaba enredado en la muñeca pesaba de pronto más que nunca. Lo apretó con los dedos, buscando en las cuentas gastadas la misma calma que tantas veces le habían dado. «Yo no vine a quitarle nada a nadie», dijo con la voz baja. «Nomás vine buscando un lugar donde ser útil». «Lo sé, hija, pero el pueblo no siempre ve lo que es verdad. Ve lo que le conviene ver». Esa noche, sola en el cuarto pequeño que le habían asignado, Aurora sacó el rosario y lo sostuvo entre las manos, igual que había hecho bajo el fresno antes de llegar a la hacienda. «¿Qué hago, tía?», susurró con la mirada fija en las cuentas de madera oscura. «Aquí encontré algo que no sabía que buscaba, y ahora resulta que por buscarlo pongo en riesgo a los niños, a don Anselmo, a todos».
No hubo respuesta, claro. Solo el silencio de la noche y el canto distante de un tecolote en los pinos cercanos. Pero Aurora sintió, de alguna manera, que su tía le habría dicho que la bondad nunca es un error, aunque el mundo insista en malinterpretarla. Decidió, esa misma noche, que hablaría con don Anselmo a la mañana siguiente para ofrecerle marcharse, si eso ayudaba a proteger a su familia del escándalo. A la mañana siguiente, Aurora buscó a Anselmo temprano, encontrándolo en el corral, revisando el estado de los caballos antes de que empezara la jornada de trabajo. «Don Anselmo, necesito hablar con usted de algo importante», dijo, con la voz firme, aunque el corazón le latiera con fuerza ante lo que estaba a punto de proponer. Anselmo se giró hacia ella, notando de inmediato la gravedad en su rostro. «Dígame, Aurora, ¿pasó algo?» «Me he enterado de los rumores que corren en el pueblo», dijo ella, sin rodeos. «Y no quiero ser la causa de que su familia sufra ningún tipo de escándalo o vergüenza. Si usted lo considera necesario, puedo marcharme. Buscaré trabajo en otro lado, más lejos, donde nadie me conozca ni conozca a su familia». Anselmo se quedó mirándola un largo momento, con una expresión que Aurora no supo interpretar del todo. «¿Y usted quiere irse?», preguntó él finalmente, con una voz extrañamente vulnerable para un hombre que solía guardar tan bien sus emociones. «No es cuestión de lo que yo quiera», respondió Aurora bajando la mirada. «Es cuestión de lo que sea mejor para los niños, para usted». «Pues yo le puedo decir exactamente lo que es mejor para los niños y para mí», dijo Anselmo, dando un paso hacia ella. «Es que usted se quede. Los rumores del pueblo no van a criar a mis hijos, Aurora, ni van a devolverles la alegría que perdieron. Eso lo ha hecho usted, y no pienso permitir que un puñado de chismes la corran de esta casa». Aurora sintió que los ojos se le humedecían, aunque hizo un esfuerzo por contener las lágrimas. «Entonces me quedo», dijo simplemente, «mientras usted me necesite aquí». «La necesitamos», respondió Anselmo con una honestidad que ninguno de los dos supo, en ese momento, hasta dónde llegaba. «Más de lo que quizás usted misma se imagina». Pero antes de que ese día terminara de asentarse en la rutina habitual de la hacienda, hubo una tarde tranquila, de esas que parecen no significar nada mientras suceden, pero que después se recuerdan con una claridad que duele. Anselmo se había lastimado la mano derecha esa tarde, cortándose con el filo de una hoz, mientras ayudaba a los peones con la cosecha de trigo. No era una herida grave, pero sangraba lo suficiente como para necesitar atención. Aurora lo encontró en el corredor, sosteniéndose la mano con un pañuelo ya manchado de rojo, y sin decir palabra fue por su cuaderno de remedios, y por el pequeño costurero donde guardaba hilo, agujas y las hierbas secas que siempre cargaba consigo. «Siéntese aquí», le dijo señalando un banco bajo el corredor, con la autoridad tranquila de quien ha curado heridas toda su vida. Anselmo obedeció sin protestar. Aurora se arrodilló frente a él y tomó su mano entre las suyas con un cuidado casi ceremonial. Limpió la herida con agua hervida y un poco de alcohol que Baldomero le trajo de la despensa, y mientras lo hacía, sus dedos rozaron la piel áspera de la palma de Anselmo, curtida por años de trabajo en el campo. Ninguno de los dos dijo nada durante ese momento. El sol de la tarde caía oblicuo sobre el corredor, iluminando el polvo suspendido en el aire, y el único sonido era el canto lejano de las chicharras en los encinos. «Le va a quedar una cicatriz pequeña», dijo Aurora finalmente, mientras vendaba la herida con una tira de tela limpia, atando el nudo con una delicadeza que contrastaba con la firmeza de sus manos. «No sería la primera», respondió Anselmo, con una media sonrisa que hacía tiempo no aparecía en su rostro. «Ni la última, imagino, si sigo siendo tan torpe con la hoz». Aurora rió, un sonido breve y genuino, y por un instante, sosteniendo todavía la mano vendada de Anselmo entre las suyas, ambos se quedaron mirándose sin decir nada más. Fue apenas un segundo, quizás dos, pero en ese silencio compartido había más de lo que ninguna palabra hubiera podido expresar.
Aurora soltó la mano con suavidad, se puso de pie y recogió su costurero, como quien necesita romper un instante antes de que se vuelva demasiado grande para contenerlo. «Con esto va a sanar bien», dijo, ya con la voz recuperando su tono habitual de trabajo. «Nomás cuide de no mojarlo hasta mañana». Se marchó hacia la cocina, dejando a Anselmo sentado en el banco, observando el vendaje improvisado en su mano, con una atención que no tenía nada que ver con la herida en sí. Fue Baldomero, el mayordomo de la hacienda, quien primero notó que algo andaba mal con el niño. Don Anselmo, el niño Gaspar, amaneció ardiendo en fiebre. Le dijo, tocando la puerta del despacho con urgencia, poco antes del mediodía. Anselmo corrió hacia el cuarto de los niños y encontró a Gaspar pálido, con los labios resecos, temblando bajo las cobijas a pesar del calor de julio. Inés, sentada a su lado, lloraba en silencio, tomando la mano de su hermano con una fuerza desesperada. Aurora llegó segundos después, alertada por los gritos de Baldomero, y en cuanto vio al niño supo, con la certeza que da la experiencia de haber cuidado enfermos toda su vida, que la situación era grave. «Necesitamos bajarle la fiebre ahorita mismo», dijo, tocando la frente de Gaspar. «Traiga paños con agua fría y que alguien vaya al pueblo por el médico, aunque tarde en llegar». Esa tarde, una tormenta de verano estalló sobre San Miguel de los Laureles con una furia que parecía querer arrancar los árboles de raíz. El viento golpeaba las ventanas. La lluvia caía en cortinas gruesas. Los relámpagos iluminaban por instantes la habitación entera, dejando ver en ese destello breve el rostro pálido y sudoroso del niño, la mandíbula apretada de Anselmo, las manos firmes de Aurora moviéndose sin descanso entre paños y tazones de agua. Los truenos retumbaban tan cerca que las ventanas temblaban en sus marcos. Inés, asustada por el estruendo, se había refugiado en los brazos de doña Jacinta en la habitación contigua, incapaz de soportar ver a su hermano gemelo temblando de fiebre sin poder hacer nada por él. En medio de aquel estruendo, Aurora permaneció junto a la cama de Gaspar sin moverse ni un instante. Le cambiaba los paños húmedos en la frente cada pocos minutos. Le daba pequeños sorbos de agua con manzanilla que ella misma había preparado. Le cantaba en voz baja canciones de cuna que su tía Refugio le había cantado a ella de niña. Anselmo se quedó también, sentado del otro lado de la cama, sosteniendo la mano pequeña de su hijo, incapaz de conciliar el sueño, mientras el rayo y el trueno se sucedían afuera sin descanso. Las horas pasaron lentas y pesadas, marcadas apenas por el chisporroteo de la vela que Aurora mantenía encendida junto a la cama, protegiéndola con la mano cada vez que una corriente de aire amenazaba con apagarla. El olor a hierbas hervidas, manzanilla, gordolobo, un poco de eucalipto que Aurora había traído consigo desde su época con la tía Refugio, se mezclaba con el aroma húmedo de la tormenta que se colaba por las rendijas de la ventana. Baldomero se asomó 2 veces durante la noche, ofreciendo ayuda con voz preocupada, y las 2 veces Aurora lo despidió con la misma instrucción calmada. «Nomás necesito que la lumbre de la cocina no se apague para tener agua caliente lista si se necesita», le dijo, sin apartar la vista del niño. «De lo demás me encargo yo». Gaspar deliraba a ratos, murmurando palabras sueltas que no siempre tenían sentido, llamando en un momento a su madre con una claridad que le partió el corazón a Anselmo. Aurora, sin soltar el paño húmedo de la frente del niño, tarareó una canción de cuna en voz muy baja, la misma que su tía Refugio le cantaba a ella de pequeña, hasta que el murmullo febril del niño se calmó en algo parecido a un sueño más tranquilo. «¿Cree que se va a poner bien?», preguntó en un momento de la madrugada, con la voz quebrada por el miedo. «Va a estar bien», respondió Aurora, con una firmeza que no sabía si era del todo honesta, pero que necesitaba transmitir. «Los niños son fuertes, y este niño tiene mucho por qué seguir aquí». Anselmo la miró entonces, en la penumbra de la habitación iluminada apenas por una vela, y sintió una gratitud tan profunda
que casi le dolía en el pecho. «Gracias», dijo simplemente. «Por todo esto, por ellos». Aurora no respondió con palabras, solo asintió y siguió su vigilia. La noche se extendió larga y pesada. La tormenta amainó pasada la medianoche, pero la fiebre de Gaspar no cedía. Aurora, agotada, sintió que el miedo empezaba a filtrarse incluso en su propia serenidad entrenada. Sacó, sin darse cuenta del gesto, el rosario de su muñeca y lo enredó entre los dedos de Gaspar mientras rezaba en silencio. Antes de que la tormenta trajera consigo la noche más larga que la hacienda hubiera de recordar, hubo semanas enteras en que el vínculo entre Aurora y los gemelos se fue tejiendo con la paciencia de quien borda un mantel puntada por puntada, sin prisa, sin atajos. Con Inés, el camino había sido distinto al de su hermano. La niña, que fingía una fortaleza impropia de sus 4 años para proteger a Gaspar del propio miedo que ella también sentía, tardó más tiempo en bajar la guardia. Pasaba horas enteras sentada junto a la ventana del cuarto que compartía con su hermano, con la mirada perdida en el camino que llevaba al pueblo, como si esperara ver aparecer en cualquier momento la silueta de su madre regresando de algún mandado imaginario. Aurora nunca intentó apurar ese proceso. Se sentaba cerca sin invadir el espacio de la niña, tejiendo o remendando ropa en silencio, dejando que Inés decidiera cuándo y cómo acercarse. Una tarde de finales de junio, mientras Aurora bordaba un pañuelo bajo la sombra del corredor, Inés se acercó despacio y se sentó a su lado, sin decir palabra, observando el movimiento de la aguja entrando y saliendo de la tela. «Mi mamá también sabía bordar», dijo la niña, después de un largo silencio. «¿Ah, sí?», respondió Aurora, sin levantar la vista del trabajo, para no asustar el momento con demasiada atención. «¿Y qué bordaba tu mamá?» «Flores. Le gustaban mucho las flores. Bordaba manteles con flores para toda la casa». «Pues si quieres, te puedo enseñar a bordar flores también. Así, cuando crezcas, vas a poder bordar manteles igual de bonitos que los de tu mamá». Inés se quedó pensando un momento, con la seriedad de quien sopesa una decisión importante. «¿Y tú te vas a ir como se fue mi mamá?». La pregunta cayó sobre Aurora con un peso que no esperaba. Dejó el bordado a un lado y miró a la niña directamente a los ojos. «Tu mamá no se fue porque quiso, mi Inés. A ella se la llevó una enfermedad que nadie pudo curar, y eso no fue culpa de nadie. Yo no tengo pensado irme a ningún lado. Mientras tu papá me deje quedarme, aquí voy a estar, para lo que necesites». Inés no respondió con palabras. Simplemente se recostó contra el brazo de Aurora, y por primera vez, desde la muerte de su madre, se quedó dormida a media tarde sin que nadie tuviera que arrullarla. Fue esa misma noche que Aurora empezó, verdaderamente, a enseñarle a bordar flores, con hilos de colores que doña Jacinta consiguió del mercado del pueblo. Cada puntada torcida de la niña, cada flor deforme que con el tiempo se fue enderezando, se convirtió en un pequeño ritual que ambas compartían casi cada noche antes de dormir. Gaspar, por su parte, encontró en Aurora algo distinto, un refugio silencioso donde no necesitaba hablar para ser comprendido. El niño, que apenas pronunciaba palabra desde la muerte de su madre, pasaba horas sentado junto a Aurora mientras ella cocinaba, observándola amasar tortillas, moler especias, remover ollas de barro sobre el fogón. Un día, sin que nadie se lo pidiera, el niño tomó un poco de masa entre sus manos pequeñas e intentó, torpemente, formar una tortilla como veía hacer a Aurora. «Mira nomás qué manos tan hábiles», dijo Aurora sonriendo, sin exagerar el elogio de forma que sonara falso. «Vas a ser mejor cocinero que tu papá, apuesto». Gaspar sonrió, apenas, pero sonrió, y esa sonrisa pequeña, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera prestando la atención que Aurora prestaba, fue la primera en meses. Con el paso de las semanas, esas tortillas deformes se convirtieron en una tradición. Cada domingo por la mañana, antes de ir a misa, Gaspar ayudaba a Aurora a preparar las tortillas de la semana. En un silencio cómodo que decía más de lo que cualquier conversación,
hubiera podido decir. Fue en medio de esta rutina apacible, construida ladrillo a ladrillo durante semanas de paciencia y cariño silencioso, que la tormenta de aquella noche de julio llegó a poner a prueba todo lo que se había construido. Fue en ese instante, con las manos de ambos entrelazadas sobre el rosario de la tía Refugio, que la fiebre finalmente empezó a ceder. Al amanecer, cuando la frente del niño se sintió por fin fresca al tacto, Aurora dejó escapar un suspiro de alivio tan profundo que le tembló todo el cuerpo. «Ya pasó, mi niño», dijo, sin pensar, con la voz rota por el cansancio y la emoción. «Ya pasó, nuestro niño ya está bien». Las palabras quedaron suspendidas en el aire de la habitación. «Nuestro niño». Aurora se dio cuenta de lo que había dicho apenas un segundo después de decirlo, y sintió que el color le subía al rostro. Anselmo la miró fijamente. No dijo nada, pero en su silencio había algo que no había estado ahí antes. La certeza silenciosa de que ambos, sin haberlo planeado, sin haberlo nombrado siquiera, ya veían a esa familia como algo compartido. Ninguno de los dos rompió el silencio. Afuera, las últimas gotas de la tormenta caían despacio del alero, y el primer canto de un gallo anunciaba que la noche más larga de sus vidas por fin llegaba a su fin. El médico llegó pasado el mediodía, confirmando lo que Aurora ya sabía. La fiebre había cedido, y con reposo y cuidado, Gaspar se recuperaría por completo. La noticia corrió rápido por la hacienda, y también, inevitablemente, por el pueblo. Pero esta vez, el chisme tomó un giro distinto. Se hablaba de la mujer desconocida que había pasado la noche entera cuidando al niño enfermo, sin descanso, con la devoción de una madre. Don Leandro Murguía, al enterarse de que los rumores empezaban a favorecer a Aurora en lugar de perjudicarla, decidió que había llegado el momento de actuar con mayor firmeza. Buscó a Aurora un día en que ella caminaba sola hacia el pueblo, a comprar hilo para remendar ropa de los niños. «Buenas tardes, señorita Castañeda», le dijo, cerrándole el paso con su caballo. «Quería hablar con usted, de mujer a hombre, sin rodeos». Aurora se detuvo, con la canasta apretada contra el costado. «Usted dirá, don Leandro. Sé exactamente lo que busca en esa hacienda», dijo él, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Un hombre viudo, con tierras y ganado, 2 niños que necesitan madre. Es un plan inteligente, se lo reconozco. Pero le conviene saber que yo no voy a permitir que una mujer sin apellido, sin familia, sin nada que la respalde, termine quedándose con lo que por derecho le corresponde a los parientes de Celestina». «Yo no busco nada de eso», respondió Aurora, con la voz firme aunque el corazón le latiera con fuerza. «Eso dígaselo a la gente del pueblo», dijo Murguía, acercando el caballo un paso más. «Porque yo ya hablé con los parientes de Pátzcuaro, y ellos están dispuestos a llevar este asunto ante el juez si es necesario. Los niños no deberían crecer bajo la influencia de una desconocida. Y usted, señorita, haría bien en irse antes de que las cosas se pongan peor para todos». Aurora sintió el peso de la amenaza, pero no bajó la mirada. «Con todo respeto, don Leandro, eso es algo que don Anselmo tendrá que decidir, no usted». Murguía soltó una risa seca. «Ya lo veremos, señorita, ya lo veremos». Espoleó su caballo y se alejó, dejando a Aurora sola en el camino, con el corazón acelerado y una certeza fría instalándose en su pecho. La amenaza de Murguía no era un simple exabrupto, era una advertencia de lo que vendría. Lo que Aurora no supo entonces fue que Baldomero, el mayordomo, había presenciado toda la escena desde lejos, oculto entre unos matorrales, mientras revisaba una cerca cercana que separaba las tierras de la hacienda del camino real. Había visto a Murguía cerrarle el paso a Aurora con el caballo, había visto la tensión en la postura de la muchacha, y aunque no alcanzó a escuchar cada palabra, el tono amenazante de la conversación no dejaba lugar a dudas sobre su naturaleza.
Esa misma noche, con el rostro grave, Baldomero buscó a don Anselmo en el despacho de la hacienda, donde el patrón revisaba unas cuentas a la luz de un quinqué. «Patrón, tengo que contarle algo que vi esta tarde», dijo, quitándose el sombrero con el respeto de siempre, aunque la voz le temblaba un poco por la gravedad del asunto. Anselmo levantó la vista de inmediato, notando la preocupación en el rostro curtido de su mayordomo. «Dime, Baldomero, ¿qué pasó?» «Vi a don Leandro deteniendo a la señorita Aurora en el camino, cerca de la cerca del arroyo. No alcancé a oír todo, pero sí lo suficiente para saber que la andaba amenazando. Habló de los parientes de la difunta patrona, de llevarse a los niños, de que ella se fuera antes de que las cosas se pusieran peor». Anselmo sintió que algo dentro de él, algo que llevaba meses dormido bajo el peso del duelo, finalmente despertaba con una claridad furiosa. «¿Estás seguro de lo que escuchaste?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta por la seriedad con la que Baldomero se lo contaba. «Tan seguro como que me llamo Baldomero Reyes, patrón. Ese hombre no tiene vergüenza». Anselmo se quedó en silencio un largo momento, con las manos apoyadas sobre el escritorio, sintiendo cómo la furia contenida durante meses de duelo y confusión finalmente encontraba una dirección clara hacia dónde canalizarse. «Gracias por decírmelo, Baldomero. Esto no se va a quedar así». La amenaza de Murguía no quedó solo en palabras. 3 noches después, uno de los peones que vigilaba el ganado durante la madrugada notó movimiento cerca del canal de riego que alimentaba las tierras de cultivo de El Encinar, compartido desde generaciones atrás con la hacienda vecina bajo un acuerdo de aguas que ambas familias habían respetado siempre. El peón, de nombre Cirilo, alertó de inmediato a Baldomero y ambos llegaron a tiempo para sorprender a 2 hombres desconocidos, intentando desviar el cauce del canal hacia las tierras de Murguía, lo cual, de haberse consumado, habría dejado sin agua suficiente los cultivos de trigo de Anselmo justo en la época más crítica del riego. «¡Alto ahí!», gritó Baldomero, avanzando con el machete en alto, seguido de cerca por Cirilo. Los 2 hombres, sorprendidos, huyeron a caballo en la oscuridad, dejando tras de sí las herramientas con las que habían empezado a cavar un desvío improvisado en la tierra húmeda junto al canal. A la mañana siguiente, Anselmo inspeccionó personalmente el daño, con el rostro tenso de furia contenida. «Esto no fue casualidad, patrón», dijo Baldomero, señalando las marcas de pala recién cavadas. «Alguien mandó a esos hombres a propósito, y no hace falta ser adivino para saber quién». Anselmo apretó la mandíbula, mirando hacia las tierras de Murguía que se extendían al otro lado del canal. «No tengo pruebas para acusarlo directamente», dijo, con la frustración de quien conoce la verdad, pero no puede demostrarla ante un juez. Pero esto confirma que ya no se conforma con rumores. Ahora quiere golpear donde más duele, la cosecha misma. Aurora, que se había acercado al enterarse del incidente, sintió que el miedo se le instalaba en el pecho de una forma distinta a los rumores del pueblo. Aquello ya no era solo palabras dañinas, era una amenaza concreta contra el sustento de toda la familia, contra el futuro de los niños que tanto le habían costado recuperar la alegría. «Necesitamos poner vigilancia extra en el canal, patrón, al menos hasta que pase la temporada de riego», sugirió Baldomero. «Se hará», respondió Anselmo, «y voy a hablar con el juez del distrito sobre el acuerdo de aguas, para que quede registrado formalmente que cualquier intento de alterarlo será perseguido con todo el peso de la ley». Esa tarde, mientras los peones reforzaban la vigilancia alrededor del canal, Aurora encontró a Anselmo sentado solo en su despacho, con la mirada perdida en los papeles del acuerdo de aguas que llevaba generaciones firmado entre las 2 familias. «¿Está bien?», preguntó ella, apoyándose en el marco de la puerta. «Estoy cansado, Aurora», admitió él sin levantar la vista. «Cansado de que un hombre con tanto ya guardado en sus propias tierras no pueda simplemente dejarnos vivir en paz».
La envidia no se satisface nunca con lo que uno ya tiene, dijo Aurora, acercándose para poner una mano sobre su hombro. Eso es algo que aprendí viendo cómo trataban a mi tía algunas de las familias más pudientes de Uruapan. Entre menos tiene uno, más generoso puede ser. Entre más tiene otro, más miedo le da perderlo. Anselmo puso su mano sobre la de ella, sintiendo, no por primera vez, que la presencia de Aurora tenía el poder extraño de aligerar cualquier peso, por grande que fuera. «Gracias por estar aquí», dijo simplemente. Aurora no respondió con palabras. Solo apretó suavemente su hombro, y ambos se quedaron así un momento, en silencio, mientras afuera el sol de la tarde empezaba a teñir de dorado los campos de trigo que, gracias a la vigilancia oportuna de Baldomero y Cirilo, seguirían recibiendo el agua que necesitaban para dar su cosecha. Aquel domingo, en la misa de la mañana, el padre Benigno Salvatierra observó desde el altar algo que llevaba semanas notando sin comentarlo con nadie. Anselmo y Aurora, sentados en la misma banca junto con los gemelos, ya no guardaban la distancia formal de patrón y empleada, sino la cercanía natural de una familia completa. Durante el sermón, sin dirigirse a nadie en particular, pero con la mirada deteniéndose apenas un instante de más sobre esa banca en particular, el viejo cura habló de la parábola del sembrador, de cómo la semilla que cae en tierra buena, aunque tarde en germinar, termina por dar el fruto más abundante. A veces, dijo con la voz pausada que había usado durante 30 años para guiar a su comunidad, Dios nos manda la lluvia justo cuando creíamos que la tierra ya no podía producir nada más. Y esa lluvia, que a veces llega en forma de tormenta, termina siendo la que salva la cosecha entera. Varias personas en la iglesia asintieron, pensando en sus propias siembras, en sus propias sequías personales, pero doña Jacinta, sentada 2 bancas atrás de Anselmo, sonrió para sus adentros, segura de que el padre Benigno hablaba de algo mucho más específico que el clima. Al salir de misa, el cura se acercó brevemente a Anselmo, que cargaba a Inés en brazos, mientras Gaspar caminaba de la mano de Aurora unos pasos adelante. «Se te ve mejor la cara, Anselmo», le dijo con una sonrisa breve. «Hace meses que no te veía así de tranquilo». «Ando tratando, padre», respondió Anselmo, sin dar mayores explicaciones. «Se nota», dijo el padre Benigno, y sin agregar nada más, se despidió con un gesto de la mano, dejando que el propio Anselmo llegara, a su tiempo, a las conclusiones que ya empezaban a formarse en su corazón. Los días siguientes transcurrieron con una tensión que se sentía en cada rincón de la hacienda. Doña Jacinta notó que Anselmo caminaba con un paso distinto, más decidido, y que su mirada, antes perdida en la distancia, ahora se fijaba en algo concreto. En esos mismos días, mientras Gaspar terminaba de recuperar las fuerzas bajo el cuidado atento de Aurora, doña Jacinta empezó a pasar más tiempo en la cocina, observando con atención los remedios que Aurora preparaba con las hierbas de su cuaderno heredado. «Esa mezcla que le dio al niño para la fiebre, ¿de dónde la aprendió?», preguntó la anciana una tarde, mientras ambas pelaban nopales para la comida. «De mi tía Refugio», respondió Aurora. Ella conocía todos los remedios de las mujeres de Uruapan: manzanilla para la fiebre, gordolobo para la tos, hojas de aguacate para el dolor de estómago. Yo las fui anotando en mi cuaderno desde niña, para no olvidarlas nunca. «Pues no estaría mal que me enseñara algunas», dijo doña Jacinta con una sonrisa cómplice. «A estas alturas de mi vida ya no me quedan muchos años para atesorar más sabiduría, pero los que me queden, prefiero pasarlos aprendiendo algo útil». Así, entre risas y el aroma de las hierbas hirviendo en ollas de barro, Aurora empezó a compartir con doña Jacinta cada remedio de su cuaderno, mientras la anciana, a cambio, le enseñaba los secretos de la cocina tradicional de la hacienda que había perfeccionado durante décadas de servicio: el punto exacto del mole, el secreto para que los tamales quedaran esponjosos, la manera correcta de curar los comales nuevos. «Entre las dos podríamos escribir un libro entero de remedios y recetas»,
bromeó Aurora una tarde, mientras anotaba en su cuaderno la receta del atole de grano que doña Jacinta le acababa de enseñar. «Ojalá tuviéramos ese tiempo, hija», respondió la anciana con una calidez genuina. «Pero mientras tanto, me conformo con que esta casa nunca más se quede sin quien sepa curar un mal de estómago o consolar un corazón herido». Fue ella quien, una tarde, se atrevió a decir en voz alta lo que todos en la hacienda ya sabían, pero nadie mencionaba directamente. Se encontraba con Anselmo en el corredor principal, cerca del pequeño altar dedicado a Celestina, mientras Aurora jugaba en el patio con los gemelos, ya completamente recuperado Gaspar de su fiebre. «¿Sabe, don Anselmo?», dijo doña Jacinta con la voz calmada de quien ha esperado el momento correcto. «Yo serví a doña Celestina 15 años. La conocí antes de que usted mismo la conociera. Y le puedo decir una cosa con toda certeza». Anselmo la miró, esperando. A ella le hubiera dolido más verlo a usted convertido en una sombra que verlo volver a querer. Las palabras cayeron sobre Anselmo como una revelación que llevaba tiempo necesitando escuchar en voz alta. «Tengo miedo, Jacinta», admitió con una honestidad que rara vez se permitía. «Miedo de traicionar su memoria, miedo de lo que dirá la gente, miedo de que los niños salgan lastimados si algo sale mal». «El miedo es comprensible», respondió la anciana, «pero el silencio ya les ha hecho suficiente daño a esos niños, y a usted también». Antes de buscar al padre Benigno, Anselmo sintió la necesidad de visitar el pequeño panteón del pueblo, donde descansaban los restos de Celestina bajo una lápida sencilla de piedra gris. Se arrodilló frente a la tumba, quitando algunas hierbas silvestres que habían crecido alrededor, y se quedó ahí largo rato, en silencio, sintiendo el peso de todo lo que llevaba meses cargando sin decirlo en voz alta. «No sé si estoy haciendo lo correcto, Celestina», dijo finalmente con la voz baja, casi un susurro. «Quiero a esa mujer, y me da miedo que quererla signifique que te estoy dejando atrás». El viento movió las ramas de un fresno cercano, y por un instante Anselmo sintió, más que escuchó, una especie de calma que no sabía si venía de su propia conciencia o de algo más allá de su comprensión. «Los niños volvieron a reír, Celestina», continuó. «Gaspar volvió a hablar. Inés ya no pasa las tardes esperando en la ventana. Eso es obra de ella, y no sé cómo se hace esto de amar 2 veces sin traicionar a la primera». No hubo respuesta, claro, más que el susurro constante del viento entre las hojas. Pero Anselmo se puso de pie sintiendo, por primera vez en meses, que el peso en su pecho se aligeraba un poco, como si la propia Celestina, desde donde estuviera, le hubiera dado un permiso silencioso que él necesitaba desesperadamente escuchar. Fue con ese peso más ligero que buscó, esa misma tarde, al padre Benigno Salvatierra, párroco del pueblo desde hacía más de 30 años, quien había casado a Anselmo y Celestina, y que conocía cada capítulo de su historia. «Padre, necesito consejo», le dijo, sentado en la pequeña sacristía de la iglesia. «Siento que si sigo adelante con lo que mi corazón me pide, estoy faltándole a la memoria de Celestina». El padre Benigno lo escuchó con paciencia, y cuando terminó, le respondió con la calma de quien ha visto pasar generaciones enteras de dolores similares. «Anselmo, seguir viviendo no significa olvidar a quien se fue. Celestina vivió en usted 15 años de matrimonio feliz. Esa memoria no se borra porque usted vuelva a encontrar algo de luz en medio de la oscuridad. Al contrario, honrar su memoria es seguir siendo el hombre bueno que ella amó, y ese hombre bueno merece volver a vivir plenamente». El viejo cura se quedó pensativo un momento, y después añadió, con la voz más baja, casi confidencial: «¿Sabe, Anselmo? Yo también enterré a alguien que quise mucho, hace muchos años antes de tomar los hábitos. Y durante mucho tiempo pensé que la única forma de honrarla era no volver a querer a nadie más. Me tomó años enteros entender que ese silencio no le hacía ningún bien a su memoria. No más, me hacía a mí más pequeño, más solo, menos capaz de servir a los demás como se supone que debía hacerlo».
¿Y cómo lo superó, padre? Entendiendo que amar de nuevo no borra lo que se amó antes, respondió el padre Benigno, con una sonrisa triste pero sincera. Amplía el corazón, Anselmo. No lo divide. Aurora no viene a ocupar el lugar de Celestina en su memoria. Viene a ocupar un lugar nuevo que antes no existía y que sus hijos necesitan tanto como usted mismo. Anselmo salió de la iglesia esa tarde con una claridad que no había sentido en meses. Don Leandro Murguía, sin embargo, no estaba dispuesto a quedarse con los brazos cruzados. Habiendo fracasado en intimidar directamente a Aurora, decidió llevar el asunto a un terreno más peligroso. Convenció a doña Refugio Alcaraz de presentar formalmente ante el juez del distrito una solicitud para que los niños Gaspar e Inés fueran entregados a la custodia de la familia materna, alegando que el ambiente en la hacienda no era adecuado para su crianza. La noticia llegó a la hacienda un martes por la mañana, entregada por un mensajero del juzgado. Anselmo leyó el documento con las manos temblando de furia contenida. «Esto no se va a quedar así», dijo apretando el papel entre los dedos. Los niños, que habían escuchado parte de la conversación desde la puerta del despacho, sin que los adultos se dieran cuenta, corrieron esa tarde a buscar a Aurora en la cocina, con los rostros pálidos de miedo. «¿Es cierto que nos van a llevar con la tía Refugio?», preguntó Inés, con la voz temblorosa, aferrándose a la falda de Aurora. «Yo no quiero irme. Yo quiero quedarme aquí, contigo y con papá». Gaspar, sin decir palabra, simplemente se abrazó a las piernas de Aurora con toda la fuerza de sus pequeños brazos, como si con solo sostenerse fuerte pudiera evitar que el mundo lo separara de ella. Aurora se arrodilló para quedar a la altura de ambos niños, sintiendo que el corazón se le partía de ver el miedo genuino en sus ojos. «Nadie los va a separar de su papá», dijo, con la voz más firme y calmada que pudo reunir, aunque por dentro sintiera la misma incertidumbre. «Su papá va a arreglar esto, y yo voy a estar aquí, a su lado, pase lo que pase». Los niños se calmaron un poco con esas palabras, aunque no del todo, y Aurora los mantuvo cerca el resto de la tarde, contándoles historias hasta que el miedo dio paso, poco a poco, al cansancio natural de la niñez. Aurora, que había entrado a la habitación justo cuando Anselmo terminaba de leer el documento aquella misma mañana, sintió que el rosario en su muñeca pesaba de nuevo como una losa. «Si mi presencia aquí es lo que está causando todo esto», dijo con la voz firme, aunque el corazón se le rompiera al decirlo, «entonces me voy. No quiero ser la razón por la que pierda a sus hijos». Anselmo la miró entonces con una intensidad que Aurora no había visto antes. «Usted no es la razón de nada, Aurora. La razón es un hombre envidioso que no soporta ver a otros felices y unos parientes que confunden el decoro con el control. Usted no se va a ninguna parte». Sacó el rosario que Aurora llevaba, sin pensarlo, entre los dedos, y por un instante ambos se quedaron mirando las cuentas gastadas de madera oscura, testigo silencioso de todo lo que habían atravesado juntos desde aquel primer día de sed y polvo en el camino. «Voy a arreglar esto», dijo Anselmo, «de la manera correcta, frente a todo el pueblo si es necesario». Esa noche la hacienda entera parecía contener el aliento. Doña Jacinta preparó chocolate caliente para todos, aunque nadie tenía demasiado apetito. Los gemelos, sintiendo la tensión en el ambiente, aunque sin comprender del todo su origen, se acostaron temprano, no sin antes pedirle a Aurora que les contara una historia más de las que su tía Refugio le había contado de niña. «Cuéntanos la de la mujer del rosario que encontró su hogar», pidió Inés, ya adormilada, refiriéndose a una historia que Aurora había inventado meses atrás, inspirada vagamente en su propia vida, aunque los niños no lo supieran. Aurora sonrió y les contó, una vez más, la historia de una mujer que caminaba sin rumbo por caminos polvorientos, cargando solo un rosario y la esperanza de encontrar un lugar donde ser útil, hasta que un día, sin buscarlo, encontró una familia entera esperándola del otro lado de un portón.
Cuando los niños finalmente se durmieron, Aurora bajó al patio principal, donde encontró a Anselmo sentado bajo uno de los encinos más viejos de la propiedad, con la mirada perdida en las estrellas que empezaban a asomarse en el cielo despejado tras días de tormenta. «¿Estás seguro de lo que va a hacer mañana?», preguntó ella sentándose a su lado sobre las raíces gruesas del árbol. «Más seguro de lo que he estado de cualquier cosa en mucho tiempo», respondió Anselmo, tomando su mano entre las suyas. «Ya me cansé de vivir con miedo a lo que piense la gente, Aurora. Mis hijos volvieron a reír gracias a usted. Eso es lo único que me importa defender. Y si doña Refugio insiste, ¿qué pasará con los niños?». «No va a pasar nada», dijo Anselmo con una firmeza que Aurora no le había escuchado antes. «Porque mañana voy a dejar las cosas tan claras que ni el juez más severo tendría argumento para quitarme a mis hijos». Aurora se quedó en silencio un momento, observando el perfil de Anselmo iluminado apenas por la luz de las primeras estrellas, y sintió la necesidad de decir algo que llevaba semanas guardando en el pecho, sin atreverse a nombrar. «Don Anselmo, sea lo que sea que pase mañana, quiero que sepa algo», dijo con la voz apenas más alta que un susurro. «Llegué a esta hacienda sin nada, buscando nomás un lugar donde no estorbar. Y encontré mucho más que eso. Encontré una razón para quedarme que va más allá de cualquier trabajo o cualquier salario». Anselmo se giró para mirarla directamente, con el corazón latiéndole con una intensidad que hacía meses no sentía. «¿Y qué razón es esa?», preguntó, aunque una parte de él ya sospechaba la respuesta antes de escucharla en voz alta. «Ustedes», respondió Aurora simplemente. «Usted y los niños. Se convirtieron en mi familia sin que yo me diera cuenta de en qué momento pasó». Anselmo llevó la mano de Aurora hasta sus labios, besando sus nudillos curtidos por el trabajo, con una ternura que ninguno de los dos supo, en ese momento, hasta dónde llegaría a crecer. «Entonces mañana no voy a defender solamente a mis hijos, Aurora. Voy a defender también a la mujer que les devolvió la vida, y a la que, si Dios lo permite, quiero que se quede en esta casa para siempre». Se quedaron ahí sentados un largo rato, en silencio, escuchando el canto de los grillos y el murmullo distante del viento entre las hojas de los encinos, sintiendo que fuera lo que fuera que sucediera al día siguiente, ya no tendrían que enfrentarlo solos. El domingo siguiente, la plaza de San Miguel de los Laureles se llenó como cada semana después de la misa, con familias conversando bajo la sombra de los laureles centenarios que le daban nombre al pueblo. Los puestos de comida despedían el aroma de elotes asados y agua fresca de Jamaica, y los niños corrían entre los adultos persiguiendo un trompo de madera desgastado por generaciones de uso. Doña Refugio Alcaraz había llegado esa misma mañana desde Pátzcuaro, acompañada de su esposo, con la intención declarada de hablar directamente con el juez del distrito, cuyo despacho quedaba justo frente a la plaza principal. No esperaba encontrarse con lo que estaba a punto de suceder. Don Leandro Murguía estaba ahí también, conversando con un grupo de hacendados vecinos bajo la sombra de uno de los laureles, con la actitud satisfecha de quien cree tener ya la victoria asegurada, cuando vio llegar a don Anselmo Viveros, caminando directamente hacia él, con paso firme y decidido, atravesando la plaza sin desviar la mirada. «Don Leandro», dijo Anselmo con voz alta y clara, lo suficiente para que varios vecinos cercanos voltearan a mirar. «Tengo entendido que usted ha estado muy ocupado metiendo sus narices en los asuntos de mi familia». Murguía sonrió con falsa cortesía. «No más me preocupo por el bienestar de sus hijos, Anselmo. Como buen vecino». «El bienestar de mis hijos no le concierne a usted», respondió Anselmo, sin alzar la voz, pero con una firmeza que cortaba como filo. «Y le voy a decir esto una sola vez, frente a quien quiera escucharlo». La plaza entera pareció contener el aliento. «Aurora Castañeda no es una amenaza para mi familia. Es la razón por la que mi familia volvió a tener vida después de que yo mismo había dejado de saber cómo dársela.
y si alguien tiene algo que decir al respecto, que lo diga ahora, aquí, frente a mí. El silencio de la plaza se volvió absoluto. Doña Refugio Alcaraz, que había llegado esa misma mañana desde Pátzcuaro para presionar en persona, se quedó paralizada al escuchar la firmeza en la voz de su cuñado. Entre la multitud, Baldomero, que había acompañado a la familia a misa esa mañana, como cada domingo, sintió que el pecho se le llenaba de un orgullo silencioso al ver a su patrón hablar con esa firmeza que llevaba meses sin mostrar. Herminia y las demás mujeres del molino, agrupadas cerca de los puestos de comida, intercambiaron miradas de aprobación, recordando la vergüenza que ellas mismas habían sentido semanas atrás por haber dudado de Aurora. «Anselmo, esto es indecoroso», empezó a decir ella con la voz temblorosa, por la vergüenza de verse cuestionada frente a tantos vecinos. «Lo indecoroso, Refugio, fue dejar que mis hijos vivieran meses en una casa sin alma, porque yo estaba demasiado destrozado para reconstruirla», la interrumpió Anselmo, sin bajar la voz. «Lo indecoroso es que ustedes, que jamás vinieron a ayudarme cuando más lo necesitaba, ahora quieran arrebatarme lo único que ha vuelto a darle sentido a esta familia». Se giró hacia Murguía, y su siguiente frase fue tan corta como definitiva. «Voy a casarme con Aurora Castañeda, y quien tenga un problema con eso, que se lo lleve directo al juez, porque yo no pienso esconderme ni pedir permiso para volver a ser feliz». Un murmullo recorrió la plaza. Algunos rostros mostraban sorpresa, otros una comprensión silenciosa que llevaba semanas gestándose. El padre Benigno, que observaba desde la puerta de la iglesia, asintió despacio, como quien ve confirmarse algo que ya sabía inevitable. Murguía, buscando aún alguna forma de recuperar terreno frente a los hacendados que lo observaban, intentó una última jugada. «Anselmo, piensa bien lo que estás haciendo. El pueblo entero va a hablar de esto durante años. ¿De verdad quieres que tus hijos carguen con ese peso?» «Mis hijos van a cargar con algo mucho mejor, Leandro», respondió Anselmo, sin titubear. «Van a cargar con el ejemplo de un padre que no tuvo miedo de volver a amar, y de una madrastra que les enseñó que la bondad no se mide por el apellido ni por la fortuna que uno trae consigo. Eso es lo que van a recordar de este pueblo, no tus chismes». Murguía, con el rostro descompuesto por la humillación pública, no encontró palabras para responder. Montó su caballo y se retiró de la plaza sin decir una palabra más, sabiendo que había perdido no solo la batalla, sino también el poco respeto que aún conservaba entre los vecinos. Doña Refugio, con los ojos húmedos, se acercó a Anselmo. «Yo solo quería proteger la memoria de mi hermana», dijo, con la voz quebrada. «La mejor forma de honrar su memoria es dejar que sus hijos vuelvan a sonreír. Refugio», respondió Anselmo, más suave ahora. «Y eso es exactamente lo que Aurora les ha devuelto». Refugio no respondió de inmediato. Miró hacia la hacienda a lo lejos, con los ojos húmedos y el rostro cansado de quien lleva meses cargando una lucha que ya no sabe bien por qué empezó. «Tenía tanto miedo de que olvidaras a Celestina», dijo finalmente con la voz quebrada, «de que estos niños, mis sobrinos, crecieran sin memoria de su madre». «Nunca van a olvidarla, Refugio», respondió Anselmo, con más calma ahora que la furia inicial había encontrado su cauce. «Aurora es la primera en asegurarse de que no la olviden. Ella misma les cuenta historias de su madre casi cada noche, aunque nunca la conoció. Eso también es parte de lo que la hace quien es». Refugio se quedó en silencio, procesando esas palabras, y después de un largo instante asintió, retirando finalmente la solicitud presentada ante el juez. Anselmo se quedó de pie en medio de la plaza, con el corazón latiéndole con fuerza, sintiendo por primera vez en meses que el peso sobre sus hombros empezaba a levantarse. Junto a él, sin que nadie lo hubiera notado llegar, Aurora había presenciado toda la escena desde la entrada de la plaza. Sus miradas se encontraron entonces, y ninguno de los dos dijo nada. Caminaron juntos, despacio,
hasta un punto donde podían ver el horizonte más allá del pueblo, donde las montañas se recortaban contra el cielo de la tarde. Se quedaron ahí, en silencio, mirando el mismo paisaje, sin necesidad de palabras que confirmaran lo que ambos ya sabían. Los días previos a la boda transcurrieron entre preparativos que la hacienda entera adoptó como propios. Doña Jacinta, a pesar de sus rodillas cada vez más achacosas, insistió en supervisar personalmente cada detalle, alegando que ya había esperado suficientes años para volver a ver una boda en esa casa como para dejarla en manos ajenas. Cuando casaron a don Anselmo con doña Celestina, yo todavía era joven y fuerte, le contó a Aurora una tarde, mientras ambas cosían juntas las últimas puntadas del vestido de novia. Ahora los años ya me pesan, pero el corazón sigue teniendo la misma alegría de entonces. Aurora, sentada frente a ella con la aguja en la mano, sintió que los ojos se le humedecían. Doña Jacinta, no sé cómo voy a poder agradecerle todo lo que ha hecho por mí desde que llegué. No tiene nada que agradecerme, hija, respondió la anciana, sin levantar la vista de su propia costura. Usted le devolvió la vida a esta casa. Yo nomás la ayudé a acomodarse en el lugar que ya le correspondía. El vestido, cosido entre las dos durante varias noches a la luz de vela, era sencillo, pero cuidado hasta el último detalle. Algodón blanco bordado con pequeñas flores en los puños y el cuello. Un diseño que Aurora había elegido pensando en las flores que, según le había contado Inés, tanto le gustaba bordar a Celestina. Gaspar e Inés, por su parte, insistieron en participar también de los preparativos, ayudando a Baldomero a decorar el patio principal con ramas de laurel y flores silvestres recolectadas de los alrededores de la hacienda. «Va a quedar bien bonito, Aurora», le aseguró Inés, con la seriedad de sus casi 5 años, mientras acomodaba torpemente un ramo de flores sobre una de las mesas. «Contigo ayudando, no me cabe la menor duda», respondió Aurora sonriendo. La boda se celebró 3 semanas después, un sábado de agosto, en la pequeña iglesia de San Miguel de los Laureles, con la bendición del Padre Benigno Salvatierra y la presencia de casi todo el pueblo. Doña Jacinta lloró durante toda la ceremonia, sentada en primera fila, sosteniendo la mano de Gaspar de un lado e Inés del otro, ambos vestidos con sus mejores ropas, sonriendo como no lo habían hecho en meses. Aurora llevaba puesto un vestido sencillo, cosido por ella misma con la ayuda de doña Jacinta, y en la muñeca, enredado como siempre, el rosario que había pertenecido a su tía Refugio. Cuando el Padre Benigno preguntó si alguien tenía objeción a la unión, un silencio total llenó la iglesia. Ni siquiera don Leandro Murguía, que no se presentó, ni la propia doña Refugio Alcaraz, que sí asistió y que al final de la ceremonia abrazó a Aurora con lágrimas sinceras, tenían ya nada que oponer. Al salir de la iglesia bajo el sol brillante de la tarde, Anselmo tomó la mano de Aurora frente a todo el pueblo y por primera vez en meses se permitió sonreír sin culpa, sin miedo, sin la sombra pesada del duelo que lo había perseguido tanto tiempo. La celebración se extendió hasta la noche en el patio principal de la hacienda, con mesas largas dispuestas bajo los encinos, iluminadas por decenas de velas y faroles de papel que doña Jacinta había insistido en preparar durante días. Las mujeres del molino, incluida Herminia, habían cocinado durante 2 jornadas enteras. Mole de la región, tamales de elote, carnitas y un pan dulce que Aurora misma había horneado esa misma mañana, siguiendo una receta de su tía Refugio. Los mariachis contratados desde Uruapán tocaron hasta bien entrada la madrugada, y hasta Baldomero, hombre serio donde los hubiera, se animó a bailar un par de piezas con doña Jacinta entre risas de todos los presentes. Gaspar e Inés, vestidos con sus mejores ropas, corrían entre las mesas persiguiéndose el uno al otro con una alegría que ya no necesitaba fingirse. En un momento de la noche, Gaspar se acercó a Aurora, tironeándole suavemente del vestido. «¿Ahora sí eres nuestra mamá?», preguntó con la franqueza directa de sus 5 años recién cumplidos.
Aurora se agachó para quedar a su altura, sintiendo que el pecho se le apretaba de una emoción que no encontraba palabras suficientes. «Voy a quererte igual que una mamá te quiere, mi Gaspar», respondió, acariciándole el cabello. «Y tu mamá del cielo, doña Celestina, va a estar contenta de ver que sigues sonriendo así». El niño asintió, satisfecho con la respuesta, y volvió corriendo con su hermana, dejando a Aurora con los ojos húmedos, observando a la distancia a Anselmo, que la miraba desde el otro lado del patio con una expresión que ella ya había aprendido a reconocer como amor puro y sin reservas. Más tarde esa noche, cuando la música bajó de intensidad y los invitados empezaron a acomodarse en las mesas para el brindis final, doña Jacinta se puso de pie con una copa de sidra entre las manos temblorosas, pidiendo un momento de atención. «Quiero decir unas palabras, si me lo permiten», dijo con la voz cargada de emoción. «Serví en esta casa toda mi vida. Vi crecer a don Anselmo desde niño. Vi su boda con doña Celestina, que en paz descanse, y vi también los años más oscuros que siguieron a su partida. Y hoy, viéndolo aquí, casado de nuevo, con sus hijos riendo como hace mucho no los veía reír, solo puedo decir una cosa, que la vida, cuando parece haberse cerrado del todo, a veces nomás está esperando el momento correcto para volver a abrirse». Levantó su copa hacia Aurora y Anselmo, que se tomaban de la mano al centro del patio. «Por esta familia, que Dios los bendiga y los proteja siempre». Todos los presentes brindaron con ella, y el patio de la hacienda El Encinar se llenó, una vez más, de la alegría genuina que llevaba tanto tiempo sin visitar aquellas tierras. Un año después de la boda, la hacienda El Encinar ya lucía irreconocible en comparación con aquella casa de silencio y abandono que Aurora había encontrado al llegar. Los corrales estaban reparados, la cosecha de trigo había dado su mejor rendimiento en una década, y el nombre de don Anselmo Víveros volvía a mencionarse en el pueblo con el mismo respeto de siempre, aunque ahora acompañado de un cariño renovado hacia la mujer que lo acompañaba. Las mismas mujeres que meses atrás habían murmurado sospechas sobre Aurora en el mercado, ahora la saludaban con genuina calidez cada vez que iba a comprar provisiones para la casa. Una de ellas, la misma que doña Jacinta había confrontado aquel martes de julio, se acercó un día a Aurora con el rostro avergonzado. «Señora Víveros», le dijo usando ya el apellido de casada con un respeto que antes le había negado. «Quería disculparme por las cosas que se dijeron de usted cuando recién llegó. Uno a veces habla sin conocer, y eso no está bien». Aurora, que jamás había guardado rencor por aquellos rumores, sonrió con la misma serenidad que la caracterizaba desde siempre. «No tiene nada que disculpar. El pueblo entero ha sido bueno conmigo desde entonces, y eso es lo que cuenta. Además, si no fuera por esas hierbas de nopal que usted vende, mis remedios no serían ni la mitad de buenos». La mujer rió, aliviada, y desde ese día se convirtió en una de las proveedoras habituales de hierbas medicinales para el pequeño botiquín casero que Aurora mantenía siempre surtido en la hacienda, disponible para cualquier familia del pueblo que necesitara ayuda, sin cobrar jamás un solo centavo por sus cuidados. Gaspar, a sus 6 años, ya seguía a su padre por los campos casi cada mañana, aprendiendo los nombres de cada semilla, cada surco, cada temporada de siembra y cosecha. Anselmo descubrió en su hijo una curiosidad natural por la tierra que le recordaba, con orgullo silencioso, a sí mismo de niño. Inés, mientras tanto, devoraba cada cuaderno y cada libro que Aurora conseguía prestado del Padre Benigno, y para cuando cumplió 7 años ya sabía leer mejor que la mitad de los adultos del pueblo, recitando de memoria fragmentos enteros de las historias que su madrastra le había contado durante aquellas primeras noches difíciles. 2 años después de la boda, Aurora dio a luz a una niña en una noche de invierno tranquila, sin tormentas ni sobresaltos, como si la propia naturaleza hubiera querido compensar la violencia de aquella otra noche de julio. Le pusieron por nombre Luz, en honor a la claridad que había llegado a sus vidas después de tanta oscuridad.
Doña Jacinta, ya con la salud debilitada por los años, insistió en estar presente en el nacimiento, sosteniendo la mano de Aurora durante todo el parto con la devoción de una abuela que ve nacer a su propia sangre. «Ya con esta se completa la familia», dijo la anciana con los ojos húmedos cuando por fin pudo cargar a la pequeña Luz entre sus brazos temblorosos. «Ahora sí, puedo morir en paz». Aurora rió entre lágrimas de cansancio y felicidad. «Todavía nos falta mucho tiempo juntas, doña Jacinta. No se me adelante tan rápido». Pero el tiempo, como suele suceder, tuvo sus propios planes. 5 años después del nacimiento de Luz, doña Jacinta murió una tarde de invierno, sentada en su silla favorita del corredor, con una taza de atole todavía tibia entre las manos, rodeada de la familia que había ayudado a formar con su paciencia y su sabiduría silenciosa. Su muerte fue tan tranquila como había sido su vida de servicio, sin dolor aparente, sin lamentos, con la paz de quien sabe que su labor en esta tierra tuvo un propósito claro y cumplido. El Padre Benigno ofició su funeral con las mismas palabras sencillas y honestas que había usado en cada bautizo, cada boda y cada despedida de aquella familia durante más de 3 décadas. Doña Jacinta no tuvo hijos propios, dijo frente a la tumba ante todo el pueblo reunido. Pero pocas mujeres han dejado una huella tan profunda en tantas vidas ajenas. De don Leandro Murguía, la hacienda supo poco en los años siguientes, más allá de los rumores habituales sobre sus tierras cada vez más descuidadas y sus negocios cada vez menos prósperos, como si la envidia que lo había consumido durante tanto tiempo terminara con los años por consumir también su propia fortuna. Murió solo, sin herederos que se hicieran cargo de sus propiedades, casi 10 años después de aquella humillación pública en la plaza del pueblo. Y fue Anselmo, en un gesto que sorprendió a todo San Miguel de los Laureles, quien costeó discretamente un funeral digno para el hombre que tanto había intentado destruir su felicidad. «No lo hago por él», le explicó a Aurora cuando ella le preguntó por qué se tomaba esa molestia. «Lo hago porque usted me enseñó que la bondad no debería depender de si el otro la merece o no». Aurora sonrió, reconociendo en esas palabras el eco de las enseñanzas de su propia tía Refugio, transmitidas ahora, sin que ella misma lo hubiera planeado, hasta el hombre que se había convertido en el amor de su vida. Los años siguieron su curso, cada uno trayendo consigo sus propias cosechas y sus propias tormentas, pero ninguna capaz ya de sacudir los cimientos de lo que Aurora y Anselmo habían construido juntos. Gaspar creció convertido en un joven serio y trabajador, que aprendió de su padre todo lo relacionado con la administración de las tierras y que con el tiempo se convirtió en el administrador de confianza de la hacienda, respetado por los peones con la misma naturalidad con que su padre lo había sido antes que él. Inés, por su parte, desarrolló desde niña un amor profundo por las letras, gracias a las historias que Aurora le contaba cada noche, y de adulta se convirtió en maestra de la pequeña escuela rural del pueblo, enseñando a leer a generaciones enteras de niños campesinos que de otra forma jamás hubieran tenido esa oportunidad. Luz, criada entre las historias de su madre y la tierra de su padre, heredó de ambos una mezcla poco común de ternura y determinación, y terminó por convertirse en la primera mujer de la región en administrar, junto a su hermano Gaspar, los negocios de exportación de trigo y ganado que la hacienda había desarrollado con los años. Inés, por su parte, se casó a los 22 años con un joven maestro llegado de Morelia para hacerse cargo de la escuela vecina. Un hombre de trato gentil que compartía su misma pasión por enseñar a leer a los niños del campo. La boda se celebró en la misma iglesia donde se habían casado Aurora y Anselmo, oficiada por un padre benigno, ya muy anciano, pero todavía lúcido, que no pudo contener las lágrimas al ver crecer, casada ya, a la niña que tanto había ayudado a sanar años atrás. «Nunca pensé que viviría lo suficiente para casar también a esta niña», le confesó el viejo cura a Aurora,
después de la ceremonia. Dios ha sido generoso conmigo, dejándome ver cómo esta familia siguió floreciendo. Aurora, con canas ya asomando entre su cabello oscuro, sonrió mientras observaba a Inés bailar su primera pieza de casada con su nuevo esposo, recordando a la niña de 4 años que pasaba horas mirando por la ventana esperando a una madre que ya no volvería. «Todo lo que sembramos con paciencia, padre, termina por dar su fruto», respondió Aurora, con la misma sabiduría serena que su tía Refugio le había enseñado tantos años atrás. Cuando Gaspar cumplió 20 años, una noche, mientras ayudaba a su padre a revisar las cuentas de la cosecha anual, se atrevió a preguntar algo que llevaba tiempo queriendo saber. «Papá, ¿de verdad Aurora llegó nomás pidiendo agua?» Los peones cuentan la historia distinto cada vez que la platican. Anselmo sonrió, dejando a un lado la pluma con la que anotaba las cuentas. «Así fue, hijo. Tu madre...» Se corrigió a sí mismo con una ternura que ya no necesitaba explicación. «Aurora llegó ese día sin nada más que la ropa que traía puesta y el rosario de tu abuela Refugio. Y mírala ahora, administrando esta casa mejor de lo que yo jamás hubiera podido solo». ¿Y nunca le tuvo miedo? A empezar de cero así, sin nada. Anselmo se quedó pensando un momento, recordando aquella tarde de julio de hacía tantos años. «Creo que el miedo más grande de tu madre nunca fue no tener nada, Gaspar. Su miedo era no encontrar nunca un lugar donde perteneciera de verdad. Y eso, gracias a Dios, sí lo encontró». Gaspar asintió, guardando esa respuesta con el mismo cuidado con que guardaba las lecciones de administración que su padre le enseñaba cada día. Muchos años después, ya ancianos, Aurora y Anselmo solían sentarse por las tardes bajo los enormes encinos que daban nombre a la hacienda, observando el atardecer teñir el cielo de naranjas y morados. Una de esas tardes, con las manos entrelazadas y el rosario de la tía Refugio todavía enredado en la muñeca de Aurora, gastado ya por décadas de uso, Anselmo le preguntó algo que llevaba tiempo queriendo preguntarle. ¿Alguna vez se arrepiente Aurora de haber parado aquel día nomás a pedir un poco de agua? Aurora sonrió, con los ojos puestos en el horizonte donde el sol terminaba de esconderse tras las montañas de Michoacán, sintiendo bajo los dedos el mismo rosario gastado que había cargado consigo desde aquella tarde de polvo y sed, ahora testigo silencioso de toda una vida construida a su lado. «Aquel día pensé que nomás buscaba agua para calmar la sed», respondió, apretando la mano de su esposo. «Pero Dios ya me estaba esperando del otro lado de ese portón con una familia entera. Y usted, que nos ve o nos escucha hoy, ¿alguna vez sintió que un día cualquiera, uno donde no esperaba nada especial, terminó cambiándole la vida entera? Cuéntenos en los comentarios cuál fue ese día para usted.